Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues aquí como siempre os traigo un nuevo vídeo, concretamente sobre otro elemento de estos que hay por la vida y concretamente os estoy hablando de el descuartizador de Majadahonda. Me imagino que ya con esto vais viendo más o menos por dónde van los tiros, pero esto incluso es un poquito más, no sé cómo llamarlo, más sádico si corresponde, concretamente por lo que utilizó para descuartizar a sus víctimas, que es un poco distinto a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? De alguna manera. Vale, entonces, pues estamos hablando concretamente de este individuo que vemos aquí y que, pues básicamente se llama Bruno Hernández Vega y fue acusado nada más y nada menos que de asesinar, trocear y picar, atención, con una máquina industrial de carne, es decir, con una picadora de carne, nada más y nada menos, a su tía y a una ciudadana argentina que tenía como inquilina en su domicilio. Y, en fin, como os podéis imaginar, estamos hablando, ya os digo, de una manera de, digamos, descuartizar a alguien, que no sé si se llama exactamente descuartizar, porque no estamos utilizando una sierra, no estamos utilizando una motosierra, está utilizando el tío una picadora de carne que tiene narices, o sea, literalmente hacernos carne picada, por muy mal que suene, pero esa es la realidad. Básicamente los hechos es que, este individuo, por motivos X que ya veremos más adelante, convivía, ya os digo, con su tía llamada Liria. Ya os digo, veremos más adelante por qué, en la casa de ella, evidentemente, en la que tenía en su sótano pues una máquina picadora industrial, ya os digo, y pues lamentablemente un buen día pues a este individuo se le cruzan los cables, si es que se puede denominar así, y asesina a su tía, que es su primera víctima mortal, al menos que se sepa, ¿no? Y como os comento, posteriormente pues asesina a Adriana, que es una inquilina que tenía en su casa, como os comento, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que este individuo no va a ser solamente condenado por los asesinatos como tal, sino que además era un individuo de mucho cuidado porque realiza un delito continuado de estafa, falsedad documental y además tenencia ilícita de armas. O sea, un santito, como os podéis imaginar. Entonces, parece ser que tras matar a su tía Liria, este tipo constituyó una empresa de construcción con el ánimo de obtener un beneficio económico. Ya estamos hablando de cuál es la motivación, como no, de la muerte de su familiar. Entonces, con ese fin, digamos que giró recibos meses después de su fallecimiento contra la cuenta de la que ella evidentemente era propietaria por un importe de más de 33.000 euros. Y con idéntico propósito, además, simuló la firma de su pariente en un contrato falaz de arrendamiento por el que la fallecida Liria le cedía el uso de la vivienda de la calle Sacedilla de Majadahonda, donde se encontraba la susodicha picadora industrial de carne con la que troceó su cadáver. Estuvo, ya os digo, viviendo ahí durante 15 años, digamos por el importe de 18.000 euros, que era lo que costaba el alquiler, una cantidad que, como podréis imaginar, jamás satisfizo, aunque sí alquiló esa casa a cambio de un precio. Queda también probado básicamente que un año después de este crimen, concretamente el 1 de abril del 2015, se estima que su tía falleció o la asesinó en el año 2010, pues causó voluntariamente la muerte de la chica que tenía como inquilina Adriana, cuyo cadáver también troceó e hizo desaparecer con posterioridad, ayudándose de la misma, ya os digo, en maquinaria con la que desmenuzó los restos mortales de su familiar. Además,
para hacer creer a los allegados y amigos de esta chica que la joven seguía con vida y que se había marchado de viaje, 3 días después de su muerte, el tipo introdujo bajo la puerta del establecimiento comercial en el que ella trabajaba un sobre con una carta mecanografiada dirigida al gerente en la que manifestaba la voluntad de la mujer de dejar el puesto de trabajo para emprender viaje por Europa. Con el ánimo de otorgar verosimilitud a la estrategia, el tal Bruno envió mensajes con el móvil de la fallecida en los que afirmaba que se encontraba en Barcelona de camino al extranjero. De la marinera, la mentalidad del individuo. Por supuesto, hizo desaparecer los cuerpos, ocultándolos, o los cuerpos o lo que quedaba de ellos, literalmente, en un lugar desconocido, ya que esta picadora era de gran potencia, como os podréis imaginar, y capaz de triturar carne y huesos. Además, en el registro de su vivienda se encontraron diferentes armas para las que no tenía licencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues como en todos los casos, cuando se detiene al presunto asesino, básicamente entramos en la misma, digamos, dinámica habitual, ¿no? Por una parte, bueno, vemos quién es su abogado, también, una persona muy famosa, especialmente, sabéis que además también está en el tema del caso Sancho, y digamos que es un hombre que sí que es cierto que es muy conocido, sobre todo por el mundo del famoseo y también por, digamos, defender precisamente a cierto tipo de delincuentes, delincuentes que han cometido delitos muy graves que evidentemente tienen derecho a una defensa, pero bueno, que también tiene mucha tela sin ninguna duda. Luego hablaremos un poquito más en concreto de este hombre abogado, ¿vale? Bueno, entonces, como os comento, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lógicamente este abogado, la defensa, ¿qué es lo que solicita? Pues lo de siempre. La concurrencia de la causa de sanción criminal al considerar que este personaje estaba privado de sus capacidades mentales, tanto intelectivas como volitivas, sin saber lo que hacía, porque padece esquizofrenia paranoide, que además le fue diagnosticada desde el año 2012, es decir, 2 años después de haber asesinado a su tía. Sin embargo, los psiquiatras establecen en el juicio que el esquizofrénico puede estar loco, pero no es tonto. O sea, para urdir todo ese plan, ¿no?, de mando cartas, mando mensajes a sus amigos para que piensen que se va al extranjero, etcétera, etcétera, pues os podéis imaginar que tonto no era, desde luego. Entonces, básicamente los psiquiatras, aseguran que el hecho de que padezca una enfermedad como la esquizofrenia paranoide no significa que el condenado tenga anuladas sus facultades mentales. No se ha establecido una relación entre el delirio y los hechos cometidos. Voy a beber porque ya estoy empezando a hablar mal. Concretamente, en la sentencia sobre el caso se dice textualmente: en este caso, la elaboración de todos los delitos cometidos, desde la compra de la máquina picadora a nombre de un tercero inexistente, pero con el número de teléfono del acusado y con destino en su domicilio, el hecho de acompañar a Lidia asiduamente, como lo han relatado su padre y el resto de los hermanos de ella, desde el momento en el que fallece su hijo en 2006 y conoce que va a percibir unos ingresos, hasta el engaño a los hermanos de Lidia diciéndoles que se había marchado a Ávila y que no quería verlos, supone una elaboración del delito que nada acredita que sus facultades mentales estuvieran anuladas ni alteradas gravemente. Y lo mismo ocurre en el caso de la segunda muerte, con toda la elaboración previa y posterior, incluso su novia, porque estos tipos tienen novias, como os digo, que yo no sé hasta qué punto no ven, pero bueno, eso es así, que vio al acusado durante esos días, manifestó en la vista oral que este individuo, Bruno, no se encontraba en esos momentos bajo los efectos de ningún brote psicótico del que ya hemos hablado en innumerables ocasiones, lo que es
su razonamiento iba dirigido a un solo fin, que era básicamente ocultar el mayor número de pruebas que hicieran sospechar a familiares y amigos que Adriana pudiese haber fallecido. Esto básicamente es lo que se establece, ya os digo, en la sentencia correspondiente, por lo cual el individuo es condenado por la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid a 27 años, 3 meses y 1 día de prisión, tras ser, ya os digo, juzgado por un jurado popular, lo de siempre, ¿no?, que efectivamente pues lo hace responsable de todos estos delitos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de qué es lo que su abogado, llamado como sabréis muchos Marcos García Montes, digamos que lo que hace en su defensa básicamente es, bueno, pues decir que el individuo en cuestión no reconocía los hechos, que se declaraba inocente y que además había una serie de ilegalidades en la investigación, entre las que citó que en el acta provisional de la Fiscalía no aparecían fechas concretas de cuándo se cometieron los 2 asesinatos y que tampoco hay datos, ya que los cuerpos aparecieron y estaban además, como os podéis imaginar, hechos picadillo, nunca mejor dicho, y lamentablemente, y que ni siquiera se han encontrado los cuerpos que puedan proporcionar pruebas culpatorias. Además, aseguró que en el caso de considerar culpable de los hechos que se le imputan a su defendido, demostrará que Bruno sufre una enfermedad mental de carácter psicótico tipo esquizofrenia paranoide que ha dado lugar a un gran historial de ingresos psiquiátricos, tratamientos e intervenciones, por los que pedirá, obviamente, su inimputabilidad y que su enfermedad mental es más grave y severa de lo que parece y que es un hombre que no está básicamente en este mundo. Por otra parte, la acusación particular y la Fiscalía obviamente ven a Bruno pues una persona con actos lúcidos y complejos, por lo que piden que la enfermedad del acusado no lo exima completamente de los presuntos asesinatos que le imputan. La Fiscalía que Bruno puso en marcha indica que este individuo intentó eludir su participación en los crímenes de su tía y de su inquilina, como además la creación de esa sociedad para desviar dinero a la cuenta corriente a la que él tenía acceso, también perteneciente a su primera víctima, la falsificación de su firma o el viaje a Barcelona que presuntamente posicionó allí el móvil de la inquilina y para ello despertar a Guardia Civil, porque es que él se llega a trasladar a Barcelona para que sea más creíble su supuesta coartada de la marinera. Entonces, ya os digo, o sea, comete una serie de actos que no solamente incluyen el asesinato, ¿no?, sino todo lo que hace para poder encubrirlo, y todo, ya os digo, bueno, pues en principio por una motivación básicamente económica, al menos en el caso de su tía. Entonces, en su vivienda, entre otras cosas, se encuentra la documentación y el carnet de conducir de Adriana, ¿vale?, con lo cual es una evidencia, y varios cuchillos y armas con silenciadores. Entonces, pues ya os digo, parece ser que incluso le envía un mensaje al hermano de esta chica que vivía en Argentina para decirle, ya os digo, que bueno, se iba a trasladar a Barcelona y posteriormente pues dar su vuelta al mundo europeo, por decirlo de alguna manera. El tono del mensaje y el hecho de que Adriana no cogiera el teléfono en los días posteriores hicieron que su hermano viajara básicamente hasta Madrid en su búsqueda y por suerte denunciara su desaparición. Así que solo unos días después, por suerte, el acusado fue detenido e ingresado en prisión. Ahora vamos a conocer un poco quién era este individuo, el tal Bruno. Bueno, esta es su segunda víctima, Adriana, una chica muy joven, ya os digo,
Y bueno, pues básicamente este tipo, este delincuente, Bruno Hernández Vega, era hijo de Juan Francisco Hernández y Yolanda Vega, que se habían casado en el año 1982 y atención, cuando ella tenía apenas 14 años. Estamos hablando, vamos, de un pedófilo de manual. Digamos, bueno, pederasta, me da igual. Esto, evidentemente, es algo que no deja de sorprender, ¿no? Y de alguna manera, bueno, echarse un poco las manos a la cabeza también en aquella época, a pesar de que las leyes no fueran las mismas que ahora. Vivían concretamente en Suiza como emigrantes hasta que deciden volver a su tierra en Galicia. Allí se establecen en Sarriá, que es un pueblo de Lugo, y al año siguiente nacería el pequeño Bruno, pero no llegaron, digamos, el final de fueron felices y comieron perdices, como dicen los cuentos, porque el matrimonio básicamente pues no tardaría en quebrarse, bueno, pues mucho más allá de cualquier esperanza, digamos. En el año 1986 el padre toma una decisión bastante cruel, cosa que no nos sorprende en estos casos tampoco con el tema de los hombres, y se llevó con él al niño, que entonces tenía tan solo 3 años, sin permiso de la madre y sin dar ningún tipo de explicaciones. Claro, daros cuenta que estamos hablando de una mujer que en esos momentos debía de tener, ¿cuántos? 17 años, o sea, 17, 18, ¿vale? De alguna manera. Por este motivo, lógicamente, Yolanda se quedó rota y a oscuras. Bueno, pues aquí tenemos una imagen nada más y nada menos que de la madre y sí, al que estáis viendo al lado sí que es quien creéis que es, Paco Lobatón. Digamos que esta mujer, tras quedarse totalmente desolada, pues empieza a realizar un montón de denuncias que se fueron quedando archivadas, como no, en viejas carpetas, sin que jamás la llamaran de ningún juzgado para darle una sola noticia, básicamente una noticia tan esperada, mientras, digamos, la cuna y todos los juguetes de su hijo quedaban de alguna manera arrinconados bajo una capa de polvo. No obstante, nunca se rindió, aunque sus recursos eran limitados, y ya, como vemos aquí en el año 1995, se pone en contacto con el programa Quién sabe dónde, presentado por Paco Lobatón, como quien dispara su última bala con los ojos cerrados y esperando de alguna manera que la fortuna la guíe hasta la diana. Entonces, bueno, tuvo suerte, la llamaron y ella acudió evidentemente nerviosa, pero con ciertas esperanzas para contar su historia. Lamentablemente no se logró nada y bueno, pues volvería de nuevo a la rutina de las denuncias, de cartas, de llamadas a todas las instituciones, incluida la Casa Real. O sea que imaginaos la desesperación de esta mujer, ¿no? Pues de alguna manera. Fue entonces, digamos, cuando ocurrió el milagro. Yolanda contaba, la Casa Real habló con la comisaría en Galicia, donde yo vivo, y dieron orden, no sé, y mi hijo en 48 o 72 horas apareció. Así que fijaos por dónde. Esta imagen es de bastante mala calidad, pero bueno, no tengo otra. Y bueno, pues después de 13 años supo que su hijo, directamente desaparecido, vivía, ya os digo, en Majadahonda, un pueblo de Madrid, y básicamente indicó, pues fue un poco extraño porque ni él me conocía, ni yo a él, costó mucho recuperar el contacto porque le habían dicho que yo lo había abandonado o que me había muerto, como suele pasar, y él pensó que yo nunca lo había buscado, según relató, ya os digo, la madre en uno de los muchos reportajes. Digamos que si fueron malos esos años en los que lo separan de su madre, pues igual de nefastos lo fueron para el hijo, ¿no? Estamos hablando de un niño de 3 años que, bueno, no existe mayor desgracia de alguna manera, aparte de que tu propia madre fallezca, se suicide o cualquier cosa de este tipo,
que ser arrancado para siempre de los brazos, ¿no? de la persona fundamental en la vida de un niño. Y además lo llevaron a distintas partes del mundo, privándolo básicamente de la oportunidad de tener raíces estables. Como os comento, llegó a pasar una temporada en Suiza antes de trasladarse a Los Ángeles, en Estados Unidos, donde su padre parece ser que se casa con una tal Stephanie, con la que tiene otro par de hijos, pero aquello tampoco salió bien y una buena mañana se marcharon a Puerto Rico. O sea que hay que reconocer que el chaval mundo conoció, sin ninguna duda. Entonces digamos que esa tampoco fue una vida de rosas, iban básicamente de hotel en hotel, viviendo el supuesto sueño americano, y el padre concretamente era camarero, o sea que tampoco estamos hablando de una persona que económicamente se pudiera permitir demasiados lujos, y ya os digo, se tenía que conformar con trabajos básicamente sin cualificar, temiendo que la justicia llamara algún día a su puerta para juzgarlo, lógicamente, por sustracción de menores. O sea, es que se había llevado al niño con toda su cara, ya os digo, y bueno, pues esto es lo que hay. Entonces, también por su parte, digamos que Yolanda, pues también se había vuelto a casar y tenía una hija llamada Leticia, un momento, que digamos fue un apoyo importante para reintegrar a Bruno en la familia. ¿Pero qué pasa? Pues que no todo estaba bien en la cabeza de aquel jovencito que ya tenía 16 años en el 99, ya que tenía, entre otras muchas cosas, fobia, por ejemplo, a los perros pequeños y a los chinos. Atención. Digamos que no se cansaba de insistirles para que no comprasen en esos establecimientos porque les podían hacer daño, envenenar o asesinar, según indicaba la madre, y la hermana Leticia añadió: tengo mi primera perra, una Yorkshire que pesaba 1,5 kilos, poquita cosa, y cuando él viene de visita a Galicia es muy escandalosa, ladra mucho, y la razón de mi hermana de mi hermano es siempre sentarse en una silla, levantar los pies y decírmela: apártamela, me va a morder, recógele el pelo que no me ve, no me reconoce, tengo miedo. Básicamente esto, bueno, pues se puede describir, ¿vale? Como se establece en bueno, pues en alguno de los muchos libros que se publican sobre el caso, temores irracionales que se sumaban a otras manías, como una profunda obsesión por los gérmenes. Esto es bastante habitual y conocemos a algunos famosos multimillonarios que la tenían, que no hacían más, pues ya os digo, que irse a lavar las manos constantemente, tocar y abrir las puertas con un pañuelo, en fin, ya sabéis, ¿no? Que ya os digo, aparte de lavarse las manos, usar la punta del pie para subir o bajar la tapa del inodoro. A ver, yo reconozco, por ejemplo, que el tema de las basuras, ¿vale? De los contenedores de basura, con eso ahora de que hay que abrirlos y demás, me da bastante asquito también. O sea, procuro no tocarlo mucho para abrirlo y meter la bolsa. En fin, manías que tiene uno, pero eso no quiere decir, ya os digo, que sea una psicópata, ¿eh? O sea, simplemente son rarezas que tenemos, ¿no? Como otros pueden tener otras muchas. Digamos que, bueno, pues más allá de todo esto, pues claro, evidentemente ahí había ya algo que no cuadraba, había, digamos, cabos sueltos, cada vez que este individuo, digamos, movía la cabeza de alguna manera, y como había vivido en Estados Unidos, obviamente tenía un buen dominio del inglés, lo que le abrió las puertas de una multinacional en el año 2009, concretamente en el Departamento de Atención al Público. ¿Qué pasa? Bueno, pues que solo duraría 3 meses. Bueno, esta ya sería Yolanda, su madre, más a día de hoy, básicamente, o en aquellos momentos de los crímenes, más bien. Y bueno, pues como os comento, por motivos X, y no solo porque su manejo del idioma no era tan bueno como se esperaba, digamos que una de sus compañeras básicamente declaró que no hablaba mucho. Un día le pregunté por su familia y dijo que no tenía relación con su madre. Nos costaba ir a comer con él. Nadie quería sentarse a su lado y siempre estaba solo. Te hacía sentir extraña, con solo mirarte te intimidaba. A lo que otra mujer
Añade, no era violento ni agresivo y siempre se mostraba muy amable con todos, pero no era una amabilidad natural, espontánea. Incluso una tercera chica, digamos ya tomándose básicamente algo más de confianza, sentenció: su apariencia física era la de un tío normal, pero hablabas con él 5 minutos y llegabas a la conclusión de que estaba pirado. Así que, bueno, su término clínico, como os comento, fue esquizofrenia paranoide, ya os digo, diagnosticada en 2012, 2 años después del asesinato de su tía Liria, como habíamos comentado, después de alejarse básicamente varios kilómetros de los límites marcados por la cordura. Además, parece ser que se empezó a obsesionar, según se cuenta, con las letras E y R, buscándole todo tipo de significados. Y algunos de sus vecinos de Móstoles, donde estuvo viviendo un tiempo, contaban que Bruno solía comprar pequeños animales que luego, curiosamente, aparecían muertos en los contenedores de basura. Así que ya os podéis imaginar a lo que se dedicaba entre asesinato y tiempo libre, con espantosas heridas y mutilaciones. Tan graves eran sus delirios que fue ingresado hasta 4 veces en una unidad psiquiátrica. Y aquí volvemos a la cuestión de siempre. ¿Cómo es posible que este tipo de individuos lleguen a salir en algún momento y no sean tratados debidamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un momento que voy a beber un poco, porque si no se me seca la boca con la medicación. Además, digamos que entre los muros del psiquiátrico, concretamente en el año 2014, este chico conoce a una tal Bárbara, que bueno, es una chica de origen polaco con trastorno bipolar. Eso no quiere decir absolutamente nada, porque ya os digo, yo también soy bipolar y no me juntaría nunca con un individuo de este tipo. Se gustaron y empezaron a salir. Y manifestaba, pues yo lo protegía a él me protegía a mí. Ya os digo que es lo que cuenta a los medios. Es una persona muy buena, parecía un niño. Sin embargo, posteriormente admitió ante el tribunal los problemas de su novio, que básicamente consistían en que cada día cambiaba de ideas, que una vez quería estudiar medicina, otra que quería plantar árboles, otra que íbamos a ir a Canadá o vivir en un pueblo que yo no quería. Tenía 1000 ideas. Cuando yo lo conocí hablaba cosas sin sentido, desconectaba de lo que tenía alrededor y se ponía en un mundo irreal. Además, escuchaba voces y veía cosas en la televisión que no existían. Es decir, nada más y nada menos que una esquizofrenia como la copa de un pino, punto y final. Ya lo hemos hablado 101 millones de veces en lo que consiste, que esta gente tiene alucinaciones, escucha voces y si no se trata, son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces, en el juicio, cuando se le pregunta sobre la peligrosidad de una persona así, la mujer negó con la cabeza. Ni por asomo, Bruno era una persona muy buena y humana. Una cosa no quita la otra, estaba enfermo. Además de su novia, también mantenía una excelente relación, ya os digo, con su tía, que para mantener una excelente relación tiene tela marinera, Liria Hernández, que era una de las hermanas de su padre y que llevaba años divorciada de su marido sin apenas contacto con el resto de la familia y que cargaba el peso del suicidio de su único hijo en 2006, y de alguna manera la llegada de Bruno llenó esa luz en esa habitación vacía y se alegró de alguna manera de que fuese a vivir con ella allí en su casa para no sentir esa soledad que tienen que sentir esas pobres madres, ¿no?, en esta situación. Así que ya os digo, a partir de aquí y llegado ya a abril del 2010 es cuando no se vuelve a saber nada de su tía, y en las propias palabras del individuo, pues quería tomarse un año sabático y disfrutar un poco de la vida, y claro, nadie sospechó, ni siquiera cuando pasaron los años, sin que ella mandara o respondiera ni a un solo mensaje. ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo habitual. No se llevaba bien con sus hermanos y digamos que su sobrino de confianza, Bruno, daba todas las explicaciones oportunas.
pero el dinero siguió moviéndose en sus cuentas corrientes, ya os digo, donde además llegaban todos los meses las pensiones correspondientes por incapacidad y todos los recibos. Y ya os digo que 3 años después de fallecido el tío, supuestamente es cuando firma el documento que le cede el uso y disfrute de la casa, ¿no? Lo que aprovecha precisamente para alquilar alguna de las habitaciones y también sacar más beneficio todavía del que ya estaba sacando. Y es precisamente aquí cuando conoce a Adriana Beatriz Yoshanassini, que fue una de sus lamentablemente inquilinas. Y ya os digo, había llegado a España en 2002 y, como habíamos comentado, pues trabajaba concretamente en una hamburguesería, Burger King, que se encontraba a pocos minutos de la casa, y alquiló la habitación concretamente en 2015 y, como comento, no se tarda en dar cuenta de que hay algo que no le huele bien. Hay algo que no anda bien en esa vivienda. Digamos que Bruno ni siquiera vivía allí porque había vuelto a Móstoles con su padre, pero parece ser que se presentaba sin avisar cuando le daba la gana. Bueno, al fin y al cabo era su casa, ¿no? Y tenía comportamientos extraños, como quedarse fijamente mirando a las personas sin pronunciar una sola palabra. No obstante, la nueva inquilina, bueno, pues digamos que aceptó todo esto porque, claro, el alquiler era muy barato y esto le permitía ahorrar el dinero necesario para poder volver, pobrecilla, a su país. Además, claro, a diferencia de Liria, Adriana estaba constantemente en contacto con sus padres y sus hermanos, y como os podréis imaginar, pues a lo largo del día podía mandar y recibir un gran número de mensajes y llamadas. Así que por eso precisamente pues el hermano en especial le extraña muchísimo que mantuviese silencio desde el 1 de abril del 2015, justo el día después del cumpleaños del susodicho, ¿no? Entonces, digamos, ella no se habría olvidado en ningún momento de algo tan importante, así que intentan contactar una y otra vez con ella sin conseguirlo, hablando incluso con sus amigas en España. Una de ellas se presentó en la casa el 3 de abril y fue Bruno quien le abrió la puerta. Según él, bueno, pues Adriana se acababa de largar de viaje con un hombre que acababa de conocer, que es lo mismo que decía básicamente esa carta enviada al restaurante donde trabajaba y que dejaba el puesto para disfrutar, ya os digo, de la vida en el extranjero. Pero Eduardo, como os comentaba, el hermano no se creyó ni una sola palabra, menos mal. Era imposible que esta chica se hubiese largado con un desconocido y menos sin avisar a nadie, y además recibió un extraño mensaje desde el móvil de su hermana que le decía lo que ya habíamos comentado, que si estaba en Barcelona, que le pedía que no se preocupara, pero claro, eso hizo que, porque allí además usaban palabras y expresiones que indicaban la mano de un tercero, al ser argentinos digamos que tenían sus propias maneras de hablar, y es cuando el 6 de abril decide plantarse en España, ir personalmente a la casa y no escuchar en absoluto las excusas de este individuo. Exige ver la habitación de su hermana, vio que quedaban objetos personales suyos que nunca hubiese dejado atrás y que todo estaba además revuelto y desordenado. Así que bueno, pues con ese malestar, esa mala vibra de alguna manera en las entrañas, acude a la comisaría más cercana para denunciarlo todo, por lo que el juez autoriza de inmediato el registro de la casa en el número 6 de la calle Sacedilla, y digamos que en este momento el individuo Bruno estaba intentando repintar el interior, pero el trabajo estaba a medias y no había conseguido tapar del todo unas sospechosas manchas de color óxido que, como os podréis imaginar, salpicaban las paredes de una de las habitaciones. Aparecieron muchos rastros más al emplear el luminol. Como ya os he dicho, la sangre no desaparece por completo, que es ese reactivo químico que reacciona con la sangre, como ya hemos visto en miles de ocasiones, y lo peor estaba en el sótano, donde encuentran la picadura industrial de marca Braer que había comprado en junio de 2008 por más de 1.000 euros, aún con restos de carne. Atención. Así que incluso los agentes descubrieron allí lo que parecía un diente humano.
En fin, picolín. Con esas evidencias sobre la mesa y, por supuesto, bajo la absoluta falta de cooperación por parte del sospechoso, la jueza directamente decreta su ingreso en prisión sin fianza, porque además las autoridades se encuentran el pasaporte de Adriana, que supuestamente se iba a viajar por el mundo, sus joyas y la llave de su coche escondidos en la casa del padre de Bruno. También se tropiezan con varias armas de fuego, algunas legales y otras no tanto, que sin ninguna duda es un hallazgo preocupante, y que fueron los contratos de alquiler que engordaban una carpeta. Allí los agentes tuvieron que buscar a todos los antiguos inquilinos para comprobar que ninguno hubiese desaparecido, pero afortunadamente en este caso todos estaban vivos. Pero claro, digamos que lo peor estaba por llegar, concretamente tras las autopsias de los propios forenses, ya que en las muestras tomadas en la picadora había ADN no solo de Adriana, sino también de su desaparecida tía Lidia, la que no se volvió a saber nada, ya os digo, desde el año 2010. Nunca estuvo claro si Bruno mató a su tía y a su inquilina en un ataque psicótico o incluso si llegó a abusar de ellas de algún modo, ya que cuando no hay cuerpo, en teoría no hay delito, pero en este caso sí, porque hay evidencias más que razonables, y las manchas de sangre en las paredes sugieren muertes extremadamente violentas. A saber lo que hizo con ellas, no lo quiero ni pensar, y demuestran que Bruno además arrastró los cuerpos hasta el sótano ya una vez habiéndoles hecho, vete tú a saber, ya os digo, qué barbaridades, para triturarlos en la picadora. Se removió el vertedero en busca de algún rastro de los cadáveres, eso sí, sin éxito. Así que ya os digo, el juicio empezó en septiembre de 2017 en la Audiencia Provincial de Madrid, donde este individuo Bruno se muestra frío e indiferente a las preguntas del fiscal y la acusación, y sus respuestas más habituales básicamente eran: no lo recuerdo, no lo sé, no lo recuerdo, no lo sé. Así que bueno, se quedó más que demostrado y probado que no solo había matado a 2 mujeres, sino que había cometido esa serie de delitos que ya habíamos comentado antes, como estafa, falsedad documental, etcétera, etcétera, tenencia ilícita de armas, y además los peritos confirmaron que se encontró ADN en la carta que supuestamente había escrito Adriana renunciando a su trabajo, y que él mismo había viajado, como os comento. O sea, es que manda narices a Barcelona con el teléfono de la víctima para enviar desde allí ese mensaje en teoría tranquilizador, ¿no?, a su familia. Es que, a ver, es increíble. O sea, yo ya digo, por más vueltas que le das, hay cosas que... Está claro que el tío era esquizofrénico, por supuesto que sí. O sea, tenía... veía cosas, oía cosas, o sea, eso nadie lo pone en duda, pero ya os digo que esos momentos de lucidez total están ahí. O sea, todo lo que hace, todo lo que maquina, o sea, no deja de ser una cosa, sin ninguna duda, aterradora. Entonces ya os digo que por suerte, ya os digo que sus enfermedades mentales pudieran ser tenidas en cuenta como atenuantes, y ya os digo, el jurado popular lo declara culpable con esa condena de 27 años de cárcel que habíamos comentado, en las que 12 son por cada homicidio, que es un asesinato claramente, porque debió de haber ensañamiento, alevosía y vete tú a saber cuántas cosas más, pero claro, no hay cuerpo, no podemos demostrarlo, y digamos que 3 más por el resto de delitos, ¿vale? Básicamente. Así que os podéis imaginar tela marinera lo que era este individuo. Yo ya os digo, son cosas sorprendentes y alucinantes. Digamos que son cosas que es que al final parece que son ciencia ficción, pero no tengáis ninguna duda, y lamentablemente esto es así, la realidad siempre supera a la ficción, siempre. Por eso todas esas dudas que hay, esas teorías de la conspiración, no, porque no es posible, es que todo es posible. Es que a veces vemos películas y decimos, no, esto es una película, hombre, esto en la vida real, no, que en la vida real es peor. O sea, en la vida real es mucho peor. ¿Vale? Entonces, se sabe también además que Bruno mantuvo relaciones con su novia poco después de matar
a su segunda víctima, el 5 de abril del 2015, parece ser que ella ya lo nota más ausente y nervioso que de costumbre, a lo que no le dio demasiada importancia, ya que no sospechaba que había un cadáver en el sótano ni que un espermatozoide más espabilado que los demás había encontrado el camino hasta su óvulo. Así que aún encima este individuo pues tiene una hija el 2 de enero de 2016 y esta chica además actualmente sigue defendiendo la inocencia de su pareja. Por otra parte, la madre, sin embargo, bueno, pues digamos que no se lleva a engaños sobre los crímenes de su hijo, a ese que estuvo, como ya habíamos hablado, buscando durante tanto tiempo, pero de alguna manera, porque al final siempre intentas darte una explicación a ti mismo de la forma que sea, digamos que culpó a los médicos que lo trataron, y manifestando no tiene sentido que lo permitieran salir, ya lo he dicho yo antes, o sea, es que cuando la única realidad es que no estaba curado y la prueba es que al poco tiempo volvía a sufrir algún brote y tenía que volver a ingresar. O sea, esto ya os digo que estoy totalmente de acuerdo. O sea, un tipo que mientras no está asesinando está dedicándose a maltratar, descuartizar, picar y todo lo que se os pueda pasar a la cabeza con animales, pues evidentemente es un señor enfermo que tiene que estar internado. Ya os digo, si no es de por vida, desde luego tratado medianamente bien, porque esto es así. O sea, es que esta gente, bueno, pues tiene una enfermedad muy grave y ya os digo que es que pueden llegar a tener una vida normal si se tratan como es debido. Algunos sí, algunos no, pero eso está ahí, ¿vale? Así que no se sabe, o quién sabe, cuántos crímenes más habría podido cometer, digamos, si hubiese escogido a sus víctimas con más cuidado. Porque ya os digo que en el caso de su tía Lidia fue totalmente casual, ¿no? que lo encontrara. Así que bueno, creo que ya está todo dicho, todo contado. Aquí vemos una imagen de esa sonrisa un poco tétrica que parece como forzada, un poco como la risa de Kurt Cobain en el Unplugged in New York, ¿no? Como, En fin, así que bueno, poco más os puedo decir. Otro crimen brutal más, en fin, del que poco, es que es una locura. Y nada, ya os digo, poco más se puede decir. Bueno, a día de hoy lógicamente sigue preso y nada, pues un caso más que os dejo aquí. Espero que os guste, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.